Saludos mis amados hermanos y amigos del Tribunal Cristiano, ya con mallete en mano, muy contentos y felices, y más que nunca el mallete toma relevancia en el Tribunal Cristiano porque, ¿por qué no? Hay que celebrar un cúmulo de decisiones en los tribunales terrenales, los tribunales de jerarquía tanto del Supremo de los Estados Unidos y, ¿por qué no?, decisiones también de los tribunales de Puerto Rico y algunas legislaciones que han ocurrido, que el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho de educar y llevar un mensaje, pues ha calado, yo creo que en varias esferas, en la esfera judicial, tanto abogados como jueces han podido ser ilustrados y bueno, nuestros legisladores también y el pueblo en la discusión. Todavía no hemos llegado al punto que queremos en la discusión pública porque vemos que hay un desconocimiento en muchos letrados y de eso podrá dar fe el Padre Carlos, que en estos temas que nosotros discutimos, como que no le gusta leer esos temas y entonces se ponen a discutirlo y lo que dicen es una ensalta de errores, por no decir disparates. Pero ellos tienen licencia, tienen dos licencias, la licencia de la expresión pública que los cobija la Constitución y la licencia como abogado a veces para hablar de temas legales, pero tristemente induciendo a error. Pero nada, para eso está el Tribunal Cristiano, para educar, para eso tenemos un especialista en estos temas, como el licenciado y sacerdote Carlos Pérez Toro y otros más que nos nutrimos de la discusión. Recuerde que nos puede seguir en el Twitter como Apóstol Ricky. Ahí, este programa ahí lo subimos también y lo subimos en Facebook, en el Facebook y en el YouTube. Puede ver en Facebook como Tribunal Cristiano TV y pues, el 48 y el 348 en Liberty, cubriendo todo nuestro lindo Puerto Rico. Y en mi página de Ricky Rosado también me puede seguir en Facebook. Gracias por su sintonía. Padre, un saludo, por favor. Un saludo a todos los que nos están viendo aquí en este tribunal que tenemos siempre todos los viernes. Y es una tremenda oportunidad que tenemos para discutir los temas y emitir un juicio valorativo según nuestra conciencia creyente cristiana. Así que nada, estoy bien contento de estar aquí, que podamos discutir esos temas que sin duda son importantes para los creyentes. Ya me enseñaron el diseño del set, que pronto, pero está muy atareado el que me lo está haciendo y va a tomar un par de meses, ¿verdad? Pero próximamente tendremos ya los invitados y el programa en el famoso set del tribunal, el nuevo set del Tribunal Cristiano. Nada, para ir poniendo todo en perspectiva. Bueno, vamos a discutir algunos casos, son tantos, pero vamos a discutir varias decisiones que han bajado. No sé qué orden tú quieres seguir, si empezamos con lo de las decisiones de Puerto Rico o empezamos con la del Supremo de Estados Unidos, o cualquiera, ¿es indiferente? Sí, indiferente. Hoy vamos a discutir esas decisiones judiciales, pero también el proyecto del referéndum a favor de la... Bueno, hay un casito muy importante que es este coach de fútbol americano, que siempre que empezaban los juegos o terminaban los juegos, para allá cerca de la yarda número 50 creo que es, él se arrodillaba y en silencio hacía privadamente, aunque todo el mundo lo veía en el estadio, una oración. Como es un líder carismático, una persona que se ganó el público, los jugadores, pues la gente los jugadores comenzaron a acompañarle al coach en la oración y el público hacía como un acto de solidaridad en reverencia y silencio, ¿verdad? Y parece que el distrito escolar no le gustó la idea y le solicitó que por favor no incluyera a los estudiantes en esa oración, sino que la hiciera él. A lo que él contestó que él, pues eran ellos voluntariamente que se acercaban y él no le podía impedir si ellos también querían orar. La cuestión fue que el coach Kennedy, como se le conoce, siguió haciendo sus oraciones
y la cosa pues escaló a tal magnitud que no supieron manejar las instituciones educativas de ese estado, y el distrito lo expulsó, lo despidió. El caso duró como 5 o 6 años, o sea, y el Tribunal Supremo bajó en estos días con una decisión favorable a él. Yo me imagino que tendrán que restituir en el empleo, pagarle todos esos dineros que dejaron de vengar, pero esa es la parte de él, de su beneficio, que yo la desconozco, ¿verdad? Pero sí la que a nosotros nos corresponde en discusión es que una vez más se hace justicia al libre ejercicio de la devoción del individuo en su libertad religiosa. Y qué bueno que se ha venido destacando ese fundamento, y eso, cuando baja una opinión como esta, nos da un derecho constitucional para nosotros ejercer libremente nuestras libertades religiosas. Póngame eso en contexto, por favor, padre. No, el caso que es simple, ¿verdad? Lo ha explicado muy bien. Es el de un coach que primero eran 3 cosas. Oraba con ellos antes de salir a las actividades, ¿verdad?, deportivas, con una tradición de orar antes de salir que precedía al coach, y por lo tanto él siguió esa tradición. Segundo, les daba un speech motivador con referencia religiosa, porque es un creyente. Y lo tercero es que él se retiraba a orar, ¿verdad?, dentro del campus de fútbol, y que se le acercaban los estudiantes a veces espontáneamente, y a veces incluso los estudiantes del otro equipo. Este distrito escolar toma la determinación de suspenderlo si no dejaba de hacer esas actividades. Él decidió que todo lo que era, por ejemplo, las oraciones en el locker, o la actividad que tenía que ver, voy a bajar un poquito esto para que no se escuche tan fuerte, la actividad que tenía que ver con la motivación, con referencias religiosas, pues él la decidió detenerlas, pero insistió, ¿verdad?, en realizar sus actos privados de oración, aunque se le acercaban a veces papás, a veces se le acercaban estudiantes, etcétera. Y al final el distrito escolar lo suspendió y eventualmente le rescindió, ¿verdad?, el contrato como coach. Los tribunales le fallaron en contra hasta que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo dice varias cosas que son simples pero importantísimas. Lo primero es, tú no puedes manifestar discriminación contra una actividad religiosa, pero por otro lado permites una actividad secular, porque ahí hay un discrimen que no es tolerable en nuestro sistema constitucional de libertad religiosa. Si tú permites una actividad secular, no le puedes negar en el mismo contexto a una actividad religiosa. Y los coaches podían hacer lo que quisieran durante ese tiempo posterior al juego, ya, hablar por celular, hablar con los amigos, brincar y saltar, pero a este creyente que quería orar se le negaba ese derecho. Eso por un lado es libertad religiosa. Permíteme hacer un paréntesis porque me da un pie forzado. Eso aplicaría, esa decisión. Esta semana, sabe que se está celebrando, en mes de junio se celebra el orgullo de la comunidad LGBT. Y entonces, diferentes organizaciones comienzan a hacer diferentes planteamientos. El municipio de San Juan puso una foto, la página oficial del alcalde, y puso la bandera gay en el balcón. Sería igual de propio que, por decir una fecha, Semana Santa, Acción de Gracia, Navidad, o cualquier fecha cuando celebramos el Día de la Oración, que el municipio pusiera una bandera allí, la bandera cristiana. Claro. Es más, el 29 de junio que celebra la Iglesia Católica
a San Pedro y San Pablo y hace memoria del ministerio del Papa en la Iglesia Universal, pues es una actividad importante para el sector católico. Podría poner la bandera vaticana como una expresión de solidaridad y de... No solo podría, es que si se le exige, tendría. Si yo llevo una bandera cristiana, por ejemplo, el día de Pentecostés, que para todos los cristianos católicos y evangélicos es un día en el que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre los apóstoles. Es un día, por lo tanto, pues es el culmen de la Pascua, es el fruto más hermoso de la Pascua, que es el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una fiesta importante. ¿Podríamos exigirle que pusieran una bandera cristiana? Por supuesto, si ha puesto la gay. Si ha puesto una, o sea, como motivos seculares para solidarizarte con una comunidad, pues no le puedes negar a los cristianos. Cuando la fortaleza o el Capitolio lo pintan del arcoíris, las veces que lo han hecho, podrían igual también. Por ejemplo, el mes de junio a la Iglesia Católica es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Pues, podríamos pedir, pues yo quiero que pongan allí un corazón de Jesús inmenso, que como han hecho con los colores del arcoíris. Espérate, yo tengo que reconocer que no. El alcalde de Dorado, en la Semana Santa, es más desde la Cuaresma, él comienza a poner cruces y emblemas de la Semana Santa. De hecho, manda a poner en luces un emblema, en esta ocasión lo hizo, del Domingo de Resurrección. O sea, claro, lo hace para otras cosas también, pero que tiene esa deferencia, ¿verdad? Claro, el problema de lo que está diciendo este caso es que, mire, usted no puede manifestar hostilidad hacia expresiones religiosas que usted no manifiesta ninguna hostilidad a expresiones seculares. Si tú permites una cosa por motivos seculares, no la puedes negar por motivos religiosos. Si tú le permites a alguien hablar, que va a hablar, por ejemplo, el licenciado Dalmau, el que preside el Partido Independentista puertorriqueño, candidato a gobernador, le va a hablar a los estudiantes, le va a hablar de la independencia, de lo que significa esa lucha, y si los padres permiten, pues es algo tolerable en un contexto de escuela pública en la que se hacen invitaciones. Ahora, eso sí, cuando Héctor the Father fue a una escuela en Arecibo, aquí todo el mundo se rasgó la vestidura, hasta llevaron un caso a los tribunales. Por lo tanto, Héctor the Father tiene el mismo derecho que el líder del Partido Independentista a dirigirse a los estudiantes de manera libre que quieran participar. Mira, yo recuerdo en Guayama, ¿tú te acuerdas que Guayama le llamaban la ciudad bruja, verdad? Pues llegó un alcalde y quitó eso y puso ciudad bendecida por Dios. Oye, lo llevaron al tribunal. Yo no sé en qué quedó el asunto, si él lo quitó o no lo quitó, porque yo perdí no tiene que quitarlo, porque este caso recuerda otra cosa bien importante, que la separación de iglesia y Estado tiene que ser interpretada con un discernimiento histórico, como lo entendieron los fundadores de la norteamericanos. ¿Por qué? Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que in God we trust, que aparece en todos los billetes, etcétera, no infringe la separación de iglesia y Estado. Nadie puede interpretarlo como una coerción. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que las convocatorias de acción de gracia que desde George Washington han hecho los presidentes de los Estados Unidos en el Día de Acción de Gracia no infringen la separación de iglesia y Estado, porque el que quiere hacer caso a la invitación a orar que hace el presidente, el que quiere hacer caso y el que no quiere, eso no es coerción. La separación de iglesia y Estado es coerción. Pero dice algo más. ¿Tú te acuerdas cuando los policías, que se formó una garata aquí? De hecho, un policía creo que hasta lo suspendieron y después lo tuvieron que reinstalar porque buscaron otras razones para suspenderlo, además de la razón religiosa, y cuando se dieron cuenta que no,
Entonces intentaron buscar razones de que si él había abusado, que si no había abusado, etcétera. Porque eran, antes de salir un operativo, los que quisieran hacían una rueda y oraban. Pues se formó todo un dilema con eso. Y ahora no. Ahora no, el Tribunal Supremo lo dice específicamente, ¿verdad? Que tú no puedes utilizar la separación de iglesia y Estado para infringir el derecho a la libertad religiosa. Y dice algo todavía más interesante, pastor. Dice que esa primera enmienda tiene tres valores que protege. La separación, ¿verdad? Segundo, la libertad religiosa y la libertad de expresión. Dice que las tres están juntas, porque dice, la libertad religiosa es conducta. La libertad de expresión de naturaleza religiosa, que el origen era ese, porque eran las batallas, evidentemente, de las 13 colonias, había una batalla entre distintos, por decir así, grupos cristianos, católicos, evangélicos presbiterianos, evangélicos cuáqueros, etcétera. Y uno de los grandes peligros de la República en su origen era precisamente que se quisiera suprimir no solo la conducta, sino incluso el poder tú expresar tu propia opinión. En algunos estados metían preso al que no siguiera los mandatos de la iglesia establecida en ese estado, porque los estados hasta 1830 y pico habían estados que eran estados confesionales, como la España católica confesional. De las 13 colonias, por lo menos 9 eran confesionales. Hasta la última que dejó de ser confesional fue en 1827. Por eso el entendimiento era, cuidado, que el gobierno federal, porque estas cláusulas van al gobierno federal, como cada estado, lamentablemente, después de la guerra civil, la 14ª enmienda trastocó lo que había sido un entendimiento de la Constitución en su origen. Y es que cada estado tenía la libertad de arreglar los asuntos de iglesia y estado como considerase conveniente. Y que la cláusula de separación solo aplicaba al gobierno federal. De hecho, el juez Thomas, el negrito, todavía insiste en que el modo como se ha entendido la cláusula aplicándola no tiene sentido. Pero dice aquí la decisión del tribunal. Cuidado, porque estas tres están juntas y no puede utilizarse una en detrimento de la otra, mucho menos la separación para negarle el derecho a la libre expresión a un creyente o al ejercicio de la libertad religiosa. Y dice todavía más, porque claro, la Corte de Distrito, de una manera que uno podría decir sorprendente, la hostilidad, lo dice el caso, esa hostilidad contra la religión es escandalosa, dice, en nuestro sistema constitucional no tiene justificación alguna. Y dice más, dice, miren, nosotros dijimos en Town of Greece versus Callaway que la expresión religiosa pública, porque claro, cuestionaban de que el profesor, bueno, que eso iba a influenciar en los estudiantes, que la gente podía escuchar sus oraciones, que además lo hacía en público, que eso al observador objetivo podía parecerle que era una especie como de afrenta y le podía caer mal. Dice, no, hemos dicho que en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra, tenemos que aprender a escuchar discursos y expresiones que no nos gustan. Y así como protegemos expresiones seculares, porque estamos en una sociedad democrática y pluralista y la grandeza es la pluralidad y el debate de las ideas, no se puede suprimir las expresiones y el lenguaje. No, porque, como tú dices constantemente, one way diversity. Diversity. Tenemos que aceptar todas las canciones y disparates que dices por ahí, todo lo que Hollywood nos ve. Esa es libertad de expresión. Pero entonces cuando yo quiero ejercer mi libertad de expresión, no, es religioso, no tienes derecho en público, porque va y alguien se ofende. Se ofende a alguien, ese es el argumento. Se ofende a alguien.
Por lo tanto, lo que estás recordando, mire, esta es una sociedad democrática y pluralista. Aquí no hay que promover la secularidad en la que la expresión religiosa tiene que ser oculta. Que nadie se entere de que tú eres creyente. No, este no es Francia. En Francia, la ley de separación de iglesia y Estado del 1905 hace que el gobierno francés, entre sus propósitos, sea la promoción de la secularidad. Aquí está, por supuesto que sí. Ellos tienen, y de hecho, los atropellos contra la expresión religiosa lleva a tal punto que en lugares públicos tú no puedes utilizar ninguna simbología religiosa. Le han prohibido, por ejemplo, que las mujeres musulmanas utilicen el velo, no el burka, sino el velo, etcétera. Y a las monjas hasta le han cuestionado el uso del velo. O sea que o la sotana, podrían ellos. En Francia tú no podrías ir a un tribunal con tu clerical. Por ejemplo, yo no podría ir a un tribunal porque ellos tienen que promover la secularidad. Y aquí se pretendió. Aquí se pretendió. Se pretendió por un secretario de justicia. Secretario de Justicia. Y eso está escrito, eso está en los anales de... Sí, los anales de iniciar un proceso de disciplina contra ese secretario de mi parte. Porque evidentemente era un caso que estaba abierto, sus expresiones públicas podían influenciar en el tribunal a la hora de determinar, porque él decía que merecía la repulsa, el que yo utilizase que vestimenta clerical, merecía la repulsa de los tribunales y de todos los compañeros abogados. Así decía esta persona. Dicho sea de paso, el mismo secretario que promovía en el contexto de la educación pública que había que respetar a los transexuales estudiantes y que utilizasen el baño que fuera de acuerdo con la idea que ellos percibían de su propio sexo personal. Imagínense, promovía la diversidad y el respeto a las expresiones públicas de un sector secular del país, pero le quería negar a un creyente como yo, amparado en mi derecho a la libertad religiosa y a la libertad de expresión, que pudiera utilizar la vestimenta clerical, que es parte de mi identidad como sacerdote católico. Otro caso. Pero déjeme terminar ese puntito, pastor, antes que... Y tengo que llevarlo por tiempo, porque si no van a estar 4 programas. Sí, pero déjeme este último punto para que la gente lo tenga claro. Recuerden, el caso recuerda que sus expresiones religiosas en el contexto público no pueden ser reprimidas aduciendo separación de iglesia y Estado. Porque el discurso secular que se permite en las escuelas públicas, desde Bad Bunny con todas sus expresiones ofensivas hirientes, bajas, o Calle 13, a veces se los ponen los mismos maestros de los estudiantes, porque los estudiantes, eso es lo que les gusta y es el derecho a la libre expresión. Muy bien. Pero cuando un estudiante decida poner música religiosa o decida traer a un pastor para que haya una reunión, aquellos que quieran estar, no le pueden negar. Las mismas razones seculares que lleva a uno, lleva al otro. No le puedes negar a un creyente lo que le permites a otro por motivos seculares. Muy bien. Bajo otro caso, en el estado de Maine, también que tiene que ver con la situación de un distrito escolar. Este tiene que ver con las escuelas, unas escuelas privadas que pidieron que no se discriminara con ellos, porque la situación que en Maine, pues lamentablemente, pues el territorio y la cantidad de personas que hay, pues las escuelas quedan un poco distantes, ¿verdad? Y se creó un sistema, un híbrido para que los padres decidieran cómo hacían lo de la educación, si lo iba a hacer virtual o si los podían llevar a otro tipo de escuelas privadas más cerca, y se emitieron unos vales educativos en estas escuelas o colegios privados religiosos, y el distrito escolar se opuso a eso, y se creó una controversia que llegó hasta el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo bajó con una decisión que no se puede discriminar por ser una religiosa, porque lo que va a estar en el planteamiento era un sistema educativo, y por ser iglesia. Y ese es el caso de Trinity también.
que tuvo allá en Texas, creo que fue, ¿verdad? Que tuvo la situación de que le impidieron recibir beneficios porque era de corte religioso. En Chicago. ¿Perdón? En Chicago Pues, era lo de Trump. sí. Oye, y qué bueno que eso se ha dado, porque aquí ha habido momentos que por ser una organización sin fines de lucro de base de fe o que está sostenida en alguna plataforma por el sector creyente o religioso, se nos querían negar que participáramos de fondos federales o fondos estatales para hacer la labor que hacemos. Y a veces hay resistencia todavía. Sin embargo, ya hay varias decisiones que el Tribunal Supremo, y corrígeme, ha dicho enfáticamente, se lo he dicho en este caso, se lo dije en el otro, le ha hecho énfasis que ya en 2 o 3 ocasiones ha bajado con la misma decisión. Exacto. Mire, pastor, este caso que en la Corte Suprema de los Estados Unidos ¿verdad? Ha puesto, es un caso bien importante, ¿verdad? De Maine. Entonces, fíjense bien, pastor, yo creo que la gente debe tener en perspectiva en la misma línea de lo que hemos dicho anteriormente. El caso, se me sale aquí, es Carson as parent and next friend of O.C. et alia versus Making, que debe ser el secretario de Educación, ¿verdad?, del Estado. Pues mire, pastor, este caso, ¿verdad?, que salió en estos días, vuelve a reiterar lo mismo que yo les he dicho como principio en el caso anterior. Si el Estado había dado lo que se llaman los vales educativos, porque en algunas de los pueblos y ciudades de ese estado de Maine no tenían posibilidad de tener, por ejemplo, escuela superior, etcétera, pública, y por lo tanto habían escuelas privadas, y el Estado decidió que esas escuelas privadas pudieran tener la posibilidad de recibir fondos públicos para que estudiantes pudieran ir a las escuelas privadas y de esa manera no perdiesen, por ejemplo, en escuela superior, escuela elemental, etc. Fíjense bien, el Estado aduciendo que quería... Un paréntesis, por aquí va un casito, van unos casitos por aquí que se pueden llegar a eso. Yo espero que con esta decisión, las escuelas charter. Sí, fue parte de las peleas. Yo me acuerdo cuando en las escuelas charter que no las podían excluir, que por ejemplo un colegio católico o un colegio evangélico decidiera adoptar una escuela charter con unos principios generales que podía dar el Departamento de Educación, excluirlo por ser religiosos. Pues la federación creo que una de ellas, la que tiene los izquierdosos a veces ahí metidos, comenzó a traerse planteamiento en estos días de nuevo, de las que iban a impugnar, yo espero que se lean bien casi para que no caigan en eso. Claro, entonces el tribunal dice que Maine, el estado de Maine, decidió de que excluía de manera expresa a las iglesias o colegios cristianos religiosos. Y fíjense, no solamente eso, con ese vale tú podías estudiar hasta fuera del estado y el estado te pagaba el tuition. Imagínense los vales educativos, lo que significaba. Porque era la selección de los padres. ¿Y quién cuestionó? Bueno, la ley misma cuestionaba ese hecho, ¿verdad? De que no pudiesen utilizar. Entonces unos padres que querían enviar los hijos a unos colegios cristianos porque ya los habían enviado, etcétera, y querían aprovechar, evidentemente, legítimamente, pues ellos son los que demandan. Este caso se vio en el circuito 1, que es el circuito nuestro. El de Boston. El de Boston, que es el circuito más antirreligioso, hostil a la religión. Es un circuito donde se ha atropellado la libertad religiosa, lamentablemente. De hecho, nuestra corte de distrito, fuera de algunos jueces y algunos que ya están en el cielo, como el juez, ¿verdad? Juanma, todos los demás han tenido a veces una actitud hostil.
hacia la libertad religiosa y su alcance. Algunos, otros no. Otros han sido realmente sensibles. Bueno, la cuestión es que el Tribunal Supremo dice, si tú, de nuevo, si tú le das a una persona secular fondos públicos, tú no se lo puedes negar por motivos religiosos. Es que allí van a indoctrinar en la religión, como aquellos van a indoctrinarlos en su ideología secular. Cada uno tiene derecho. El padre es el que decide, no es la escuela. Tú no le puedes negar ese derecho a papá. Por lo tanto, el Estado, de nuevo, si tú lo das por un motivo secular, no se lo puedes negar al creyente, que está en la misma posición. Y tenemos que educar para que nuestros políticos y nuestros dirigentes de agencias, dígase Departamento de Salud, Departamento de Justicia, Departamento de la Familia, Departamento de Estado y Educación, que son los más sensibles, ¿verdad? En esas áreas, esas situaciones, se eduquen en estos temas que estamos enviando. Yo les voy a enviar estos programas a ellos para que se eduquen, porque a veces yo los veo que como que comienzan a buscar por dónde no, por dónde sí. Empiezan a hablar de separación de iglesia y Estado a lo tonto y a lo loco, pensando que es hostilidad hacia la religión, que es lo que dicen ambos casos. Mire, no sea hostil. Si usted está permitiendo una cosa por motivos porque se la niega al creyente, que tiene el mismo derecho ciudadano, paga taxes, ¿entiendes? No se lo puedes negar al creyente. Y por lo tanto, en este caso, reitera la misma norma. El Estado no está obligado a dar vales educativos, lo reitera el Tribunal Supremo en razón de la Constitución Federal, no está obligado. Pero sí da vales educativos, no se lo puede negar un creyente. Ese es claro. Y es bien importante tenerlo en cuenta. El hecho de que den instrucción religiosa no es óbice para recibir vales educativos públicos de estudiantes, porque la decisión la toma papá y mamá, no la toma el Estado. Ellos toman la educación que consideran más oportuna. Muy bien. Bueno, padre, hay una controversia aquí con la situación del aborto en Puerto Rico por un proyecto de ley que se conoce como el 693, que el título es bastante extenso, pero lo que trata es de regular el aborto en Puerto Rico en alguna manera para que si hay viabilidad en la semana 22, el médico certifica la viabilidad correcta, no está la madre en peligro, no hay nada, no se practique aborto después de esa semana. ¿Qué pasa? Que ese proyecto tuvo todo lo que ya la gente sabe y se aprobó en el Senado por 16 votos. En una noche de mucha discusión allí, y recuerdo que el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, usó una frase que les dijo, no, en estos días puede ser, estaba profetizando allí, que baje la decisión el Tribunal Supremo en el caso de Dobbs, pero nosotros lo conocemos también porque ese fue el más reciente, Roe versus Wade, y este proyecto que ahora ustedes se oponen lo van a desear, es como un caramelito, congelación al aborto. Bueno, pues el gobernador se acuerda que había hecho expresiones de que no iba... No solo había hecho expresiones, pastor, había enviado al secretario de Justicia y al secretario de Salud a torpedear el proceso, porque las ponencias de ellos realmente distan mucho, en mi opinión, de la seriedad de un jurista y de la sensibilidad de un médico creyente. Por lo tanto, sí. Porque el secretario de Salud es un creyente. Se congrega en una iglesia que yo conozco, muy conocida, y tu familia, y me sorprendió la manera que manejó el asunto. Me sorprendió, y realmente es una frustración personal, que cuando nosotros estamos en la esfera pública, fíjate que los de izquierda liberal, la izquierda liberal puertorriqueña, cuando están en la esfera pública sin ninguna vergüenza ni ningún pudor, adelantan su agenda, estén en los tribunales,
estén en el Ejecutivo, estén en el Legislativo, no les importa si violentan derechos o no, si no le importa buscar consensos o no, no. Ellos no les importa nada de eso. Lo que a ellos les importa es adelantar su agenda. Y en eso, se cumple lo que dice el Evangelio. Los hijos de las tinieblas son más astutos en sus asuntos que los hijos de la luz. Porque cuando nosotros estamos en la esfera pública, comienzan los que se llaman los escrúpulos farisaicos. No, porque, etcétera, esto es plural, porque no, porque que si esto, que si ellos tienen también o no tienen. Oye, siempre los creyentes, para nuestra vergüenza, siempre estamos como una especie de debilidad, por decir así, existencial. Que estemos en cualquier posición pública, oye, nos cuesta adelantar lo nuestro, incluso defender lo nuestro. Imagínense, nosotros en la discusión del Senado aparecían, ¿verdad?, 2 personas en el Senado y decían, no, yo soy católica, apostólica, romana, yo soy, y a otra decía, yo soy evangélica. Pero las dos, torpedeando, una le votó en contra, ¿verdad? Y la otra, torpedeando y haciendo expresiones inconsistentes con una conciencia creyente. Nuestra conciencia no es para ocultarla, sino para descubrir en lo natural la belleza del plan divino. Bueno, pero este mismo punto lo tenemos en la Pelosi. La discusión llegó a tal magnitud que el arzobispo de San Francisco ha dicho que le negó. La diócesis no puede comulgar. Fue valiente y fue, y fíjese, fue después de esfuerzos en años para hacerle entender a ella la gravedad de las posiciones que ella tomaba con respecto al aborto y otros temas. Pero son, como dice la Biblia, y hacerle entender que lo que estaba en juego no era una cuestión política, era la salvación de su alma. Así lo dice el obispo. Como una sentencia apostólica del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo les llamó a esas personas contumaz y perversos. Esta señora, con todo y lo que ocurrió en el caso de Roe vs. Wade, salió diciendo que ella iba a buscar la forma. Oye, cuando ya el alto foro de la democracia que tú juraste defender y obedecer baja con una decisión, es para que tú hubieras bajado la guardia y hubieras dicho, bueno, hasta ahora nosotros sí entendíamos, pero ya hay una decisión mayor, pues vamos a bajar el piso. Pues no. No, es que se ha puesto más violenta. Eso es ser contumaz y perverso. Sí. Por eso es que o se retira o la van a retirar ahora en estas elecciones de medio término. Porque ya la arzobispo la retiró de San Francisco. Ahora. Ella puede ir a misa, lo que no puede es comulgar en su diócesis. Y además otros obispos en esta. Que se vaya para la iglesia evangélica, padre. Porque no debe ir a misa. La iglesia evangélica la va a tratar igual, con cariño, pero le va a decir las cosas claras. Mi hija, no te congregues si tú no conforme al evangelio. Depende de qué iglesia evangélica va, pues si va a la de Jeñito le palo al mono, si es Jeñito, que en paz descanse. Si es Jeñito, palo al mono hasta que hable inglés. Estoy bromeando acá entre nosotros. Oramos por nuestra hermana Pelosi, amamos, ¿sabes? Nosotros y recordamos con cariño, ¿verdad? Respeto, digo. Sí. Él nos cae encima, ¿verdad?, al sector católico, pero con mucho cariño y respeto a una figura que sin duda causó un impacto en la opinión pública sobre el ser consecuente con tu fe. De hecho, tenemos que reconocer que hoy en día su amado nieto Esteban defiende el postulado de lo que su abuelo y su mamá hicieron, y hoy en día tenemos la emisora Inspira, y es un gran amigo este joven y su matrimonio y cómo defiende los valores. Sí, sin duda. La semilla se quedó, es lo importante. Pero volviendo al referéndum, para explicar lo que es un referéndum, porque la gente oye, ¿y qué pasó? Pues nada, el proyecto se aprobó, pasó a Cámara, el gobernador en esos hizo los planteamientos que ya narramos, pero baja la decisión de Roe vs. Wade y del caso de Dobbs, y entonces ha cambiado el panorama
han salido juristas por ahí diciendo 20 disparates, padre, con una decisión tan clara y tan definida. Y entonces ahora lo que era bueno para el ganso, ahora no es bueno para la gansa. Lo que por 50 años nos tuvimos que comer, que ese era el plato de nuestros políticos. No, yo no creo en el aborto, pero como está Robert Subway, tenemos que... Ahora no está. Y como que siguen con el mismo discurso. No, es que es el discurso de la ambigüedad de los creyentes, de las, por decir así, de las acciones tibias. Antes de cuando estaba Roe versus Wade, todo el mundo decía, no, porque es el Estado de Derecho, no podemos, o yo quisiera, yo soy pro-life, pero es el Estado de Derecho. Ahora el Estado de Derecho desapareció. Un Estado de Derecho equivocado. Equivocado, como ha dicho el tribunal. Sí, que fue una mentira. El revertir la decisión, dice, fue porque atropellaron varios derechos. El derecho del Estado a organizar, tomar las decisiones conforme a su sensibilidad moral y a sus tradiciones. Y segundo, porque inició un proceso de descubrir derechos fundamentales sin un mecanismo, sino la arbitrariedad de lo que pensaba la mayoría en ese momento. Padre, no con la democracia. Y el caso de Mendoza, Duarte, el pueblo de Puerto Rico versus Duarte Mendoza. No, ¿sí? El pueblo versus Duarte. Versus Duarte. Mendoza no va. Pero Mendoza no va, no era el segundo apellido. No, Duarte, sí, yo creo que era Mendoza, ¿sabe Dios? Le llaman Duarte Mendoza al caso. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ese caso se resuelve a favor del médico por la doctrina de Roe versus Wade. Si no hubiese... No se resuelve a favor del médico. ¿No? Perdón. No. El caso dice, o sea, el médico cuestiona que él ha sido condenado por el estatuto del código, del artículo 266 del Código Penal de 1937. Él sale condenado por ese código. Entonces él cuestiona que ese código es inconstitucional a raíz de Roe versus Wade. El Tribunal Supremo dice, el artículo 266 del Código Penal del 37, que sería el artículo 91 del Código Penal de 1974, dice el tribunal, dice, son constitucionales, pero lo absolvemos a usted porque no se configuran los elementos del delito. Entre otras cosas, dice, no se le puede acusar fiscal de que no buscó el consentimiento de mamá porque nuestro artículo, ¿verdad? Los artículos del aborto en el Código Penal no prevén las menores de edad tengan que recurrir al permiso de los padres, pero dice, le toca a la legislatura intervenir en este asunto como en otro, porque nuestra normativa de aborto es el primer trimestre de Roe versus Wade y por lo tanto es mucho más radical. Nosotros tenemos en los 9 meses lo que Roe versus Wade dijo que era para el primeros 3 meses, que es la más liberal, solo el consentimiento a la relación entre médico y paciente, nada más. Pero, trayéndolo al presente, a la hora no está la doctrina de Roe versus Wade como el supuesto Estado de Derecho. Pues ya no tiene ni sentido, porque Pueblo versus Duarte lo que decía es, mire, usted me está diciendo que esto es inconstitucional según la jurisprudencia americana. Pues mira, nuestra respuesta es que no, que el estatuto es correcto porque no infringe los estatutos. Y dice, es una cuestión estatutaria. O sea, no está uniendo a la jurisprudencia. Lo que pasa es que ya la pregunta no tiene sentido. Ahora, dice algo bien importante en la nota 6, que es lo más importante que todavía pervive. Afirma, ¿verdad?, de manera contundente, de que en materia de aborto no aplica el derecho de intimidad de anchura más amplia, sino que dice en nuestro estatuto del aborto, nosotros no damos más derechos con respecto al aborto que lo que da la Constitución americana.
Por lo tanto, la conclusión lógica es, si no doy más derechos, si la Constitución americana no da ningún derecho, pues yo no puedo dar más de lo que no da la Constitución, porque así entiendo yo. Y es verdad, es que nunca se discutió en la constituyente nada del aborto. Por lo tanto, lo que tenemos ahora en discusión, salen por ahí los de Victoria Ciudadana y María de Lourdes, independentista, y Vargas Vidó, a plantear un proyecto. Sí, la izquierda liberal. Tanto en Cámara como en Senado, para que, bueno, pero hay populares también en ese proyecto. Son parte de la izquierda liberal, pastor. Zaragoza ahí. Sí, son parte de la izquierda liberal. Y la de Mayagüez. Entonces, ¿qué pasó? De la izquierda liberal. Hay una izquierda que es conservadora. Sí. Es decir, que en temas sociales tienden a ser mucho más, por decir así, de izquierda, más sensible, ¿verdad? Esos temas. Uno piensa, por ejemplo, en el representante Luis Raúl, que es creyente. Él no es la izquierda liberal, él es la izquierda conservadora, que en temas sociales que tienen que ver con pobreza, etcétera, siguen más una propuesta menos conservadora, ¿verdad? Tipo partido republicano. Por lo tanto, debido a esa situación que supuestamente se crea un vacío legal ahora para algunos, pues ellos salen con esa plataforma y ese proyecto de ley que es full aborto, full. De hecho, no solamente full aborto, dice unas expresiones ahí que esta gente quiere llegar a un aborto que inclusive después de nacido el bebé, si el papá o la mamá quería... Y nosotros no estamos diciendo esto para hablar mal del proyecto. Es que lo dice ahí. Estamos diciendo, miren lo que dicen ellos. Les voy a leer. Dice, ¿es la exposición de motivos o es un artículo específico? No, artículo. No me acuerdo cuál es el artículo. Yo estoy, ¿verdad? Estoy sacándolo, lo tengo en un papel que no tiene que ver directamente, pero es las palabras, es un copy-paste. Escuchen lo que dice Puerto Rico. Dice, ninguna agencia o organismo gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede sancionar, enjuiciar, ni tomar medidas adversas contra una persona en el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo cualquier resultado real, potencial, percibido o presunto de su embarazo. Mire lo que está diciendo. Cualquier resultado. ¿Qué son los resultados de un embarazo? Real. Un parto. Bueno, quedar encinta 9 meses, dar a luz un niño. Es decir, el Estado está despenalizando que el niño practicando un aborto de 6 meses, que el niño salga vivo. De 9 meses a punto de nacer. O incluso ya habiendo nacido, podría decir, este aborto salió mal, el nene nació vivo, tiene que limpiar el pico, porque este nene yo no lo quiero. Cualquier resultado real o percibido, es lo que dice aquí, o presunto, o potencial. O sea, dígame si aquí no se está despenalizando no solo el aborto en cualquier etapa, bajo cualquier circunstancia. Para que lo sepan, hubo un caso, que es un testimonio que tenemos, de una dama que da el testimonio de que su mamá le estaban practicando un aborto, pero no sabían que eran gemelos. Abortaron el primero y no sabían que quedaba la criatura. Que es la que da el testimonio. ¿Te acuerdas de ese testimonio que lo dieron en parapelo? En este caso, en las vistas. Lo dieron en las vistas de las que hizo, la del 950. En esta hora no se trajo en la vista, se trajo en un video, en la educación que se estaba dando. Mira, ¿qué pasa? Que debido a esta situación se trae un proyecto por el representante Luis Raúl Torres. ¿Cuál es el número? Amigo y gran representante Luis Raúl. ¿Cuál es el número?
El número es el proyecto 1410. Lo presentó el 29 de junio del 2022. Estos días. Y la idea es que... Oye, pero antes de llegar ahí, después de la decisión de Roe versus Wade, y este proyecto, ha comenzado a cambiar el discurso desde Fortaleza hasta los secretarios, hasta los políticos. Bueno, pues no, imagínate. 6, 9, Jennifer González, que no había dicho ni pío, que durante estos 8 años, si ha apoyado algún proyectito, pero no ha sido muy de estar con sus hermanos republicanos, porque ella es republicana, en proyectos a favor de la vida, como coautora. Creo que uno ahora, yo vi, ¿verdad? Hace como un año que entró en uno, mire, habló y dijo que era pro vida y además dijo que apoyaba el proyecto de la senadora Joan Rodríguez Bebe y por lo tanto que lo apoyaba. Oh, qué bueno. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero déjame aclarar algo, porque decimos que el proyecto de Rodríguez Bebe, la realidad es que es el proyecto tripartita. Sí, es un proyecto tripartita, es cierto. Está Rivera Chat, está Dalmau, el presidente del Senado, está Keren Riquelme, está el Ramoncito Ruiz, y está también el senador Torres de Guayama. Sí, el senador Torres. Bueno, pues entonces, antes que el tiempo se nos termine, ¿qué es esto que está? ¿Qué? Es un referéndum. Es un referéndum donde el país va a elegir entre esa concepción de aborto de victoria ciudadana y restricto, incluso después de nacer, o voy a leer lo que es la propuesta creyente, ¿verdad? Porque Luis Raúl es un creyente. Dice: se reconoce el derecho a la vida del concebido y de igual manera se afirma el derecho a la vida de la madre. Por eso se garantizará en las leyes el respeto, la defensa y la reivindicación de ambos derechos. Por otro lado, la Asamblea Legislativa proveerá mediante proyecto de ley la prohibición del aborto en Puerto Rico, a menos que no se pueda proveer por las dos vidas, por estar en riesgo la vida física de la madre por enfermedad o emergencia médica, según el criterio del médico que la atiende como paciente. Además, se proveerá legislativamente para el acompañamiento gubernamental a la mujer embarazada con dificultades para ayudarla con los medios públicos a su disposición. O sea, que si una madre está en peligro, o el caso de la que fue violada, o una emergencia médica, sí, peligro de salud física o una emergencia médica, pues entonces podría practicarse el aborto. Si no se puede proveer de otra manera. Claro, porque si, por ejemplo, vamos a suponer que mamá, ¿verdad? Tiene que el niño es viable, porque no se practique el aborto, porque se puede proveer por las dos vidas. El nene puede nacer vivo y se continúa, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se puede. Contrario al otro es que el nene no tiene ningún derecho, no tiene ninguna posibilidad. No, el aborto, y además la despenalización total. Aquí no puede investigar nada a nadie. Pero deshonrando el Estado de Derecho en nuestro Código Civil, que le reconoce al niño. Ese proyecto deshonra el Estado de Derecho. Y yo creo que se debe empezar a educar sobre eso, porque como ese código es tan joven, no se está reconociendo que hay un Estado de Derecho. Mire, pastor, no solo es más joven. Yo le quiero decir esta para que se den cuenta que estos desequilibrios jurídicos que parten de prejuicios ideológicos. Yo estaba leyendo unos profesores de la Universidad de Puerto Rico. Estaban ¿De dónde? De la UPI, Universidad de Puerto Rico. De la izquierda liberal de la Universidad de Puerto Rico. Exacto. Estaba leyendo, ellos estaban pues... Fueron los que firmaron una carta los otros días en contra del 693. Sí, exacto, sí. Vamos a decir las cosas como son. Esto,
sin nadie meterlos en este entierro, ellos se cogieron el vocabulario ajeno y comenzaron ahí a hacer una carta en contra del 693 y le ha explotado en la cara. Robert Subway, qué bueno. Sí, porque ahora todo el mundo está diciendo, queremos ese proyecto, porque ese proyecto, en el momento en que fue presentado, era lo único que se podía hacer a favor de la vida y recogía los parámetros de Plan Parenthood versus Casey y Robert Subway. Se quedaron sin nada por actuar, lamentablemente, no con buena voluntad. El gobernador lo torpedió. Envió a 2 de sus secretarios con sendas ponencias que daba pena. La ponencia jurídica daba pena. Y ahora que ven que viene encima, que ya no es la manipulación legislativa o la manipulación desde el Ejecutivo, sino que tú y yo, pastor, y usted, todos vamos a votar directamente sobre el aborto, el soberano, ya que institucionalmente no pueden buscar consenso en ese lugar, pues vamos al soberano, el soberano que es el pueblo de Puerto Rico, que su mayoría es un pueblo defensor de la vida. Y mire, pastor, esos profesores, porque a mí me interesa, trabajé en el Código Civil actual y por tanto me interesa saber qué es lo que están diciendo. Y cuando veo, a ver, este artículo, el artículo 69 y 70, ¿verdad? Ellos reconocen, ¿verdad?, que la exposición de motivo de ese artículo dice de que se reconoce que el niño, el ser humano en gestación, es persona natural. Y ellos dicen, bueno, es cierto de que los que redactaron en el 2020 dicen eso, pero los que redactaron antes dicen que no era persona natural. Mire, o sea, escuchen bien, mire qué disparate. Sí, los que redactaron antes la van redactado con su concepción e idea. Pero los que redactamos ahora, los redactamos para expresar eso. ¿Cómo usted va a decir? No, pero ellos no tienen, pero si fuimos los que escribimos, si alguien sabe lo que escribió, somos los que participamos en esa redacción. ¿Cómo usted va a hablar de 10 años atrás que dijeron que no? Y que aquellos sí tienen razón. No, tienen razón los que lo escribimos. Que usted no esté de acuerdo es otra cosa. Pero que usted diga que lo que dice ahí y lo que dice la gente que redactó eso no es una cosa que yo no puedo entender. Así estamos en Puerto Rico, en esa lucha contra la vida humana. Bueno, yo espero que esto se considere en la Cámara de Representantes, que es donde se está sometiendo, y que próximamente se pueda lograr. ¿Para qué fecha sería la consulta? La consulta sería el 26 de marzo del 2023, domingo, que es el día después que la Iglesia Católica celebra la encarnación del Hijo de Dios, la anunciación y encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María. Imagínense, el día de la vida del Hijo de Dios que nació como niño, que fue concebido, perdón, como niño en el vientre de María. Ese día, al otro, es que vamos nosotros a darle ese regalito a nuestro Señor Jesucristo y reconocer que nosotros, como creyentes que creemos en Él, creemos que la vida de un ser humano, desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural, tiene que ser respetada. Qué coincidencia que esa fecha cayó, porque eso fue por coincidencia. Eso fue por casualidad. Aunque el representante creyente, él no es su línea católico. Oye, pues extraordinario. Vamos a ver cómo esto se maneja. Yo sí te voy a cantar algo. Que yo creo que van a votar por el 693. Sí, eso es lo que yo creo. Cuando vieron el monstruo que venía para encima, ¿dónde está la tabla de salvación? Hay un refrán que dice: un clavo saca otro clavo, pues yo creo que eso va a cumplir. Pero nada, a mí me hubiese gustado y me gustaría, tengo la esperanza de que el pueblo se exprese. Yo creo en democracia, creo que debe ser, temas como este lo debe decidir el país completo y me gustaría que fuera así. Vamos a ver si se da. Bueno, padre,
Nos vemos más adelante en Sin Separación de Iglesia y Estado por WKQ 580. Luego los amigos que, ¿verdad?, quieren ver este programa lo pueden ver en los diferentes canales, el canal de televisión y en las redes. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos luego aquí en Tribunal Cristiano.